Saludos. Usted se encuentra en Kikosis por Globovisión. Nuestro invitado es Henry Falcón, pero le pedí a Henry que me diera un momentico. Yo quiero primero agradecerle a Vladimir Villegas por su amistad, por haberme traído al canal, ayudar a que yo esté aquí con ustedes. Y no puedo más que en este momento decirle, eres mi amigo, estoy contigo. Yo creo que tú has servido de mucho para que en Venezuela salgamos del odio, de la confrontación y se abran espacios de debate por 8 años. Vladimir casi que fue el único que invitaba a todo el mundo, que defendía los derechos humanos, los periodistas. Y ese ejemplo hay que seguirlo e intentar, en vez de que se cierren espacios, de cerrar canales, no abrir espacios para la discusión, el debate y podamos salir del enfrentamiento que hay entre los venezolanos y conseguir rutas, soluciones, salidas que nos permitan que el país en vez de ir para abajo vaya para arriba. Así que Vladimir, mi hermano, mi amigo, he dado por todas las redes, en mis programas, en los programas de radio, en todos lados, todo mi aporte, toda mi contribución para desmentir que tú vas para el CNE, esa patraña que inventaron, que todo es un show, o que yo voy a sustituir a Vladimir a la UNA, todas esas campañas que en vez de ser solidarias con lo que está ocurriendo con el tema de la libertad de expresión, aprovechan la situación, el dolor que hay para meter cizaña, sembrar dudas, inventar cosas. De eso se trata el periodismo, de ser serio, de decirle a la gente las distintas versiones que hay sobre los hechos, y en eso nadie te puede acusar a ti, porque has sido un periodista cabal. Yo me siento orgulloso de ser tu amigo, Vladimir. Señor Henry Falcón, ¿cómo está Adelante. usted? Métase en el tema de Vladimir, porque Vladimir es amigo suyo. Muy amigo, y desde hace mucho tiempo. Y fíjate, Kiko, que ese esquema de persecución constante del gobierno, eso no acalla la crítica, la profundiza y lo muestra como lo que es, intolerante, además de ineficaz y autoritario. Yo sí puedo decir con la mayor responsabilidad, la mayor objetividad del mundo, las veces que yo estuve en el programa de Vladimir, hoy estaba uno de nosotros que convocamos al pueblo a hacerle oposición racional, política al gobierno, y mañana había alguien del gobierno. Por ejemplo, ahí venía mucho Héctor Rodríguez y mucha gente del gobierno. O sea, cerrar una ventana a la crítica, al ejercicio libre del hecho democrático, es un error para el gobierno, para ellos mismos. O sea, eso no va a cambiar en lo absoluto la apreciación que se tiene afuera y que se tiene internamente de la decadencia de un gobierno que llevó al país al desastre más grande que se haya podido conocer en la historia de la República. Es una gran verdad. Y por supuesto nosotros con Vladimir, nuestra total solidaridad, nuestro respeto y nuestro reconocimiento como un comunicador social de talante, pero además democrático y capaz de hacer del ejercicio del periodismo un elemento vigoroso también para el ejercicio de la política. Fíjate, sobre lo que estás diciendo, y que he pensado muchísimo, porque hay que cambiar. En medio de la cuarentena, el mundo está cambiando, uno también tiene que reflexionar sobre lo que ha pasado. Fíjate, en este debate, donde hay gente que le dice al gobierno narcotraficante, maluco, etcétera, y donde el gobierno le dice a otros terrorista, bicho malo, etcétera, en ese debate no hay espacio para nada. Eso lo que conduce es a lo que ha conducido la confrontación al país. Tienes que salirte de ese debate, porque si no, no hay solución. No hay solución en Venezuela, porque ninguno de los dos sectores puede acabar con el otro, porque son realidades, existen. Y lo que deberíamos hacer es pasar al reconocimiento, que no significa que claudicar. yo sí, no tengo diferencia contigo. No, tú tienes tu diferencia. Claro. Pero lo más hermoso del ser humano es la diferencia, no solo en las huellas dactilares, sino en el cerebro. Pero además, ¿cuándo vamos a discutir con Claro. el país por qué esta política de confrontación, de enfrentamiento, esta guerra disfrazada, nos ha llevado a este deterioro que tenemos? Cada cual tiene que asumir la responsabilidad. Claro, pero si nosotros no sacamos el debate de allí, si no lo sacamos de allí, nos quedamos pegados como arena movediza. Hay que pasar otra cosa. Y en eso estamos, y por eso el país está como está, Kiko, destrozado. Bueno, vamos a una situación que prácticamente nos comienza a mostrar el colapso general del país. Ahí está el COVID.
La pandemia, yo diría, y lo decía en un programa con el doctor Rui Medina recientemente esta semana en Barquisimeto, pareciera que estamos entrando en la pandemia. Y eso es muy delicado cuando vemos que quienes tienen la obligación de buscar soluciones, lo que hacen todos los días es buscar más complicaciones en ese debate. O sea, el debate entre los partidos de oposición, pero también el debate entre la oposición y el gobierno, y el debate nacional parece en el país, es la descalificación, que si tú eres terrorista, que si además de terrorista entonces eres colaboracionista, X, la gente lo que está esperando es que nosotros le hablemos de la gasolina, el problema de la hiperinflación, la situación que está padeciendo el venezolano de a pie, Kiko, porque no tiene luz, porque no tiene agua, pero 40.000 cosas que demandan de nosotros los políticos hoy más racionalidad, más responsabilidad y aportar verdaderas soluciones a los problemas de la gente. Eso no lo está haciendo el gobierno. Entonces tenemos, fíjate, además de todos esos problemas, vemos cómo la situación del virus comienza a propagarse de manera acelerada, y una cosa que tiene que llamarnos poderosamente la atención en función de alertar no solamente al gobierno, de alertar al mundo, es que el sistema de salud público venezolano está en terapia intensiva. O sea, ¿tenemos nosotros de verdad capacidad para soportar lo que han soportado otros países cuando se han visto arropados por la pandemia? Y además, todo lo que está sucediendo en la práctica. Ahora, ¿qué estamos haciendo los políticos? Nosotros hemos planteado en ocasiones soluciones concretas al problema de la gasolina, al problema del problema de la inflación. Hemos sostenido las tesis de la dolarización del salario, de los sueldos, de los subsidios al ciudadano común, al ciudadano de a pie, sin politiquerías, sin control de un partido, sin el chantaje y la extorsión del gobierno, para posteriormente ver cómo lo llevan a las urnas, etcétera. Nosotros hemos dicho por qué aquí, en Venezuela, que estamos padeciendo una severa crisis por la falta de combustible, y cómo es que nosotros somos propietarios, los venezolanos, de Sirgo, que por cierto está en Pico de Zamuro, y cómo es que aquí no se pudo, Kiko, más allá de la diferencia política, no se pudo elevar el sector de oposición y el sector gobierno y decir, bueno, vamos a dar una tregua, vamos a ponerle un parado a esto un momentico y vamos a ponernos de acuerdo y vamos a solicitarle al gobierno de los Estados Unidos una excepción humanitaria y vamos a ver cómo hacemos para traer combustible y resolvemos el problema que está generando muertes, que está generando caída de la producción, que se pierdan los alimentos, etcétera. ¿Cómo es que no hacemos eso? Quédate ahí, porque vamos a seguir discutiendo el asunto, pero vamos al corte, porque hay el corte aquí en su canal Globovisión Kikosis. Seguimos con Henry Falcón aquí en su programa Kikosis. Fíjate, la situación petrolera. En las redes hay un debate en el mundo político sobre quién ganó cuando entraron los barcos. Si se trata del reconocimiento al fracaso del gobierno que tenía en el 98 3 millones de barriles de gasolina refinados aquí en Venezuela, y que eso demuestra que, mira, tuvimos que salir a pedir auxilio, o el gobierno que dice que hay una épica porque vencimos al imperio, las amenazas y la solidaridad con los iraníes, ya que estamos, y eso lo están celebrando. ¿Quién ganó en esas dos posiciones? No gana nadie, Kiko, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Ahora, ¿qué es lo que demanda la racionalidad? Bueno, lo que demanda es mantenimiento para que nosotros volvamos a recuperar nuestro espacio productivo como lo venía sosteniendo Venezuela a lo largo de muchos años. Un gobierno que no asume la planificación como un elemento importante de la conducción de un Estado, un gobierno que además de su incapacidad para también observar dónde están los errores y dónde está la incompetencia en el ámbito de la administración pública, y un gobierno que se percata que el país se le vino encima y prácticamente toda su capacidad instalada la tiró por la borda, no solamente las refinerías, estamos hablando de todo el sistema eléctrico, estamos hablando de todo el sistema de producción y distribución de agua potable, estamos hablando de PDVSA,
estamos hablando de toda la administración pública, o sea, estamos hablando de lo que refería anteriormente, estamos hablando de un colapso generalizado del Estado venezolano. Ahora, si eso no es capaz de verlo el gobierno, y más allá de eso, la ruptura de las relaciones con otros países que pudieran contribuir en esto del acompañamiento a través de la cooperación, en el restablecimiento de las capacidades operativas y productivas de Venezuela, sino que es un gobierno que es como un carrito chocón, pelea aquí adentro y sale a pelear con todo el mundo. Pero si también tenemos un sector de la oposición, que tiene hoy una gran responsabilidad, porque entonces tienes a un sector, en este caso, liderado por Juan Guaidó, que tiene también unas altas responsabilidades, recursos en el exterior, se habla incluso de unos 12.000 millones de dólares que están allí solamente en entidades financieras norteamericanas, pero que son venezolanos. Estamos hablando de una empresa de refinación de combustible que se prevé que hay una capacidad de refinación de unos 700.000 galones de combustible, lo que quiere decir que si allí hubiésemos pactado algunos acuerdos, los americanos, Maduro, Guaidó, no estuviésemos pasando por toda la tragedia que estamos pasando en el caso del combustible. Pero estamos hablando de una bonificación que se les ofreció al sector salud, a los médicos. Estamos hablando de un salario que se vino a menos de $3, o sea, la gente no come en Venezuela. Estamos hablando de una población migrante que fueron a buscar oportunidades a otras latitudes, porque aquí en Venezuela no se les ofrece ninguna oportunidad, pero que hoy están pasando también la tragedia de ser despedidos de las residencias, están pasando hambre, etcétera, en el exterior. ¿Cómo es que aquí no hay soluciones teniendo Venezuela un potencial importante en materia de recursos que, producto de una situación de desconocimiento político, vaya las razones que tenemos nosotros quienes hacemos vida en el campo opositor y las tenemos sobradas por demás, pero que vista la situación de crisis humanitaria que está convocando a la gente no solamente al hambre, a la miseria, a la muerte, a la desnutrición, etcétera, no vamos a hacer nada. No es posible habilitar esos recursos, no es posible esa tregua por la paz del país, por la recuperación del país. Vamos a hacer un alto en esto, pues vamos a ponernos de acuerdo en unos mínimos encuentros para poder ir a atender los problemas de la gente. Entonces, en esto de que si ganaste tú, porque entraron los buques iraníes, esa épica a la que tú te refieres, que pudo ser al contrario, porque si hubiese sido el Guaidó el que se pone de acuerdo con los americanos y entonces traen combustible de Citgo, entonces ahí la pelota la tiene entonces el gobierno, no van a dejar entrar los buques que vienen de Estados Unidos, y ocurrió todo lo contrario. Nosotros lo alertamos incluso un par de semanas antes en una conversación con Francisco Rodríguez. Pero digo, Kiko, estamos viviendo en Venezuela el mundo al revés, y los políticos creo que estamos apostando a que la gente nos pase por encima y la gente se dé las soluciones que no aportamos los políticos. Mientras vivimos en la pelea permanente, en la crítica, poco lo que tú decías, pues tú ves las redes sociales y entonces la violación de los derechos que tiene Vladimir y que tenemos los venezolanos. Bueno, a ver el programa que nos dé la gana en Venezuela y que se profundice la crítica al gobierno, y el gobierno debería ser respetuoso de esa crítica sana, democrática y constitucional. Entonces se traduce después en que si Vladimir va al Consejo Nacional Electoral, que es una patraña, porque es una mentira, pero además entonces te meten a ti, me meten a mí, meten al otro. O sea, la misma guerrita de los laboratorios que están en el exterior y los que están aquí, que le hacen mucho daño al país. Ese es un tema, pero antes de meternos en ese tema, que ahí vamos a decirle a la gente la maldad que hay ahí, porque eso hay que combatirlo democráticamente, pero hay una cosa perversa. Pero fíjate, pareciera que el gobierno, si tú analizas, hay que decirlo así, porque si no después te cortan y te ponen a decir otra cosa, pareciera que el gobierno se siente ganador, porque la decisión del TCJ de ayer, que le otorga la Asamblea a Parra, que reconoce a Parra, y que, bueno, le quita las oficinas, el doble funcionamiento de la Asamblea, que lo disuelve, el TCJ, todo lo que está ocurriendo, pareciera que el gobierno se siente
vencedor y avanza, porque así actuaba Chávez, eso era un esquema, uno lo dice, esto se siente que están ganando. ¿Qué opinas tú? Claro, el gobierno juega la ruptura en la institucionalidad y a eso ha apostado siempre. El gobierno procura el control absoluto de todas las instituciones del Estado. ¿Juegas conmigo o te hago jugar conmigo? ¿Qué operaba allí, Kiko? Opera el desconocimiento a la legitimidad de la Asamblea Nacional, a la legitimidad de los parlamentarios. ¿Quién puede negar que los parlamentarios hoy, independientemente de la diversidad que pueda tener la Asamblea Nacional, tienen pues el legítimo derecho de exigir unas elecciones, una elección de la Junta Directiva más transparente, sin la persecución y la presión que pudimos ver todos los venezolanos a través de los medios de comunicación social, una Asamblea Nacional militarizada que, bueno, dejó un ambiente de mucha confusión. ¿Y qué es lo que peor ahí? Que se pronuncie el Tribunal Supremo a decir esta es la directiva o que se repita una plenaria en las condiciones, digo, legales, estatutarias, democráticas, para que a través de esa nueva elección en plenaria se pueda determinar la veracidad para decir, bueno, si vamos vamos a otra votación. En esa votación entonces sale electa esta directiva, esa es la directiva que debe reconocerse a través de la institucionalidad real y objetiva del país. Y no esto, porque aquí pareciera, queda el mal sabor allí, Kiko, que sigue el gobierno, así como ha hecho de las instituciones, no las ha politizado, las ha partidizado, que es lo que ha ocurrido con el Consejo Nacional Electoral, que funciona como un departamento, como una oficina de Miraflores y funciona además como una coordinación del PSUV, lamentablemente, y es la verdad. Ahora, así funcionan todas las instituciones del Estado venezolano y lamentablemente el Tribunal Supremo de Justicia no escapa de eso. O sea, eso le sigue haciendo más daños al país, porque en la medida en que se incremente la desconfianza, la falta de autonomía, de independencia de esas instituciones, Kiko, en esa misma medida no habrá en el mundo verdadero reconocimiento al Estado venezolano para poder insertarnos en el mundo en el ámbito de las naciones. Vamos al corte con Henry Falcón, aquí en su programa Kikosis. Ya estamos con ustedes. Seguimos con Henry Falcón en su programa Kikosis. Vamos a otro tema de las redes. Fíjate, hace una semana me cayeron a mí, pero antes le habían caído a Enrique Capriles, le montaron unas cosas que eran mentiras. Y a mí me caen todos los días. Y a ti todos los días. Así es. Pero pongo el caso de Enrique Capriles porque en el programa Contraste y Controversia yo dije, oye, la Operación Gedeón de Vela no es una cómica, sino que además tú fuiste a buscar en el mercado de las armas mercenarios. Ya eso explica a dónde puedes llegar. Y esa política de las salidas de fuerza está equivocada. Si nosotros no cambiamos eso, no vamos a cambiar nunca el país, porque ya el gobierno la reconoce, tiene la fuerza militar, lo que hace es atornillarla. Entonces, tenemos que cambiar eso. Así y hay que hacer un debate. Y yo me siento más tranquilo con Enrique Capriles Radonqui, que es 2 veces candidato presidencial, gobernador, que es un hombre más maduro, que ha crecido, que con estos errores que se están cometiendo bajo el liderazgo de Guaidó. Bueno, primero le dieron a Enrique. A través de Poleo, montaron una cosa allí con Rafael Guzmán, Eudoro, y después una cosa en la Lagunita, una reunión oscura porque estaban tramando una conspiración. Que era mentira todo eso. Bueno, pero es que ahí metieron incluso, después sacan una lista inmensa, un conjunto de falsedades, y eso opera, Kiko, como dices tú, en la maldad. Ahora, ¿cómo derrotamos la maldad, Kiko? Pero, con la verdad, pero tenemos que unirnos en la verdad. Ya va, vamos para allá. Pero fíjate, para terminarte el cuento, para analizarlo, ¿no? Los últimos acontecimientos. Entonces yo hago un programa con Oscar Ronderos, Henry, y le digo, hay distintas versiones de lo ocurrido en DirecTV. Hay distintas versiones. Cito a Leopoldo, que está metido en una versión, y digo que el gobierno, en ejercicio de la soberanía, piensa que hizo bien, pues, porque los corrió. Entonces, cortaron, hay distintas versiones, y lo pusieron en las redes, y me cayeron insultos por todos lados. Claro, yo le dije, bueno, pero vamos a discutir, ponme los argumentos, y me fajé. Y el video, ellos me metieron 70,000 tweets, pero yo logré meterles el doble. Porque la gente se metió a ver, bueno, ¿y qué es lo que está diciendo él? Pero editaron el video. Pero lo cómico del asunto, lo triste, más que cómico, es que amigos de uno, periodistas, colegas, en vez de llamarte, preguntarte, mira, entrevistarte,
No se van por ahí. No se callan. Algunos y otros No tiene nada que ver con callan, eso. así es. Porque al final Globovisión es mala, no sé qué cosa, esta acusación permanente contra Gorrín, cuando uno, cada cual tiene que explicar sus razones, cuando uno aquí lo que hace es tratar de debatir y abrir escenario, esa es mi función aquí, yo soy periodista, yo no soy dueño. Y tampoco me voy a poner a caer encima a nadie aquí, porque yo no estoy para eso, yo no estoy para pelear, yo estoy tratando de abrirle camino a la verdad, al debate y a la unificación de los venezolanos. Pero mucha gente se pega ahí, y tú lo que ves, bueno, cuando Vladimir ayer da su exposición a través de las redes, cantidad de groserías, de calificación, mentiras, esa otra vez la mentira. Y tú ves de dónde vienen y sabes quiénes son. Y entonces hay una gente que se pega, se engancha, porque como está dirigido al odio, entonces hay mucha gente molesta por lo que está ocurriendo en el país, se pega y resulta que es una trampa. Esos señores lo que están haciendo es estafando a la verdad. Pero, ¿sabes una cosa, Kiko? ¿Y por qué ocurre en buena medida eso? Primero por el chantaje de que tú tienes que decir, repetir como loro lo que ellos quieren. O sea, tú tienes que comulgar con su error, con el error de 7 años atrás, con el error de la Guarimba 1, con la que no estuve de acuerdo, con el error de la Guarimba 2, con la que no estuve de acuerdo, con la estupidez del 30 de abril, con lo que no estuve de acuerdo, con la tal operación esa Gedeón, y con la cantidad de errores que en buena medida también nos han traído hasta aquí. O sea, tú tienes que comulgar con la agenda del extremismo. ¿Qué es eso? Y yo me atrevo a decirlo aquí, lo digo en cualquier parte. A mí me parece que el extremismo, como el gobierno, le han hecho mucho daño al país. Y aquí nadie puede decir, bueno, yo no tengo culpas en esto. Tenemos todos culpas en esto. Pero si hay dos sectores que han mantenido ese esquema de polarización interesado en función de sus propios intereses, el extremismo opositor, hablo del extremismo opositor y hablo del gobierno incapaz, de los dos. Ahora, en ese esquema interesado de estos dos sectores, bueno, aquí hay unos caballeros que los podemos comparar, porque es que trabajan igual. Hay gente que critica a Diosdado y critica a Maduro, pero ellos actúan igualito aquí. Ahí está, bueno, yo lo puedo decir con toda propiedad, Leopoldo López es una persona enferma de poder. Y utilizan a Guaidó, que yo creo que no es un mal muchacho, pero en política no tiene nada en la bola. Nada en la bola tiene Guaidó. Y esa es una verdad. Ah, pero si tú dices eso, es colaboracionista. ¿Qué es eso? Por decir la verdad. Por decir que tú no estás de acuerdo y bueno, que en mi opinión, y eso lo digo aquí, lo puedo decir en cualquier parte, a mí me parece que los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos se equivocó en la escogencia de los actores en Venezuela. Y los actores en Venezuela se equivocaron en la ruta. Listo. La ruta es siempre el invento, la aventura, siempre la violencia. Y como decía nuestro querido amigo, que en paz descanse, Pedro Níquez, la negociación no es el camino, es el único camino. No hay otra. El otro camino, con el colapso encima, Kiko, es la guerra. ¿Quién gana? Y te aseguro que los grandes avispados que siempre están llamando a la violencia, te aseguro que son los primeros que pegan la carrera. Y muchos de los que están afuera, que son quienes patrocinan y pagan esos laboratorios, en el exterior, están cómodos. Y muchos políticos de esos que viven hablando, y no sé, tú los ves en las redes, afuera, vayan a ver cómo viven, pues. Porque yo preguntaría aquí, ¿cómo vive Julio Borges? ¿Cómo vive Pizarro? Grandes avispados que desde allá mandan, agarren las armas y vayan a matarse ustedes allá. Y critican, no hay gasolina, pero ellos allá andan cómodos. Ahora, no les gusta que uno diga esto, y es la verdad. Y ahí es donde nuestro querido amigo Enrique Capriles, y mi mensaje a Henry Ramos Alup y a Manuel Rosales, porque que no se dejen envolver por la soberbia, que no se dejen envolver por la exclusión y el sectarismo. Porque aquí la oposición en Venezuela, Kiko, la constituye el 90% del país que rechaza a este gobierno y que queremos que este gobierno se vaya y que Nicolás Maduro nos deje en paz a los venezolanos. Ahora, Henry, fíjate, a ti te hicieron una operación, tú eres el más, tú y Manuel Rosales y Henry, los tres que nombraste, Capriles, tú,
Manuel Rosales y Henry Ramos son víctimas de esas campañas permanentes. Esos señores Pan Post, que son lo peor que hay, difamadores, unos laboratorios pagados por gente de mucho dinero. Bueno, y a ti te pusieron en la etiqueta falsón. Y resulta que yo he leído tus tweets y eso que estás diciendo. Tú estás poniendo las cosas en una dimensión que hay que discutir. Estás diciendo, vamos a discutir esto. Este es el debate. Pero no, él es falsón. Entonces ya te pusieron una cosa terrible. Entonces tus ideas no importan, no vale. Porque tiene... Y te voy a decir algo, Kiko. Vamos a ver quiénes son. Yo estuve administrando y gobernando 17 años desde una alcaldía y desde la gobernación. Además, yo fui jefe del comando de campaña de Capriles. Así y es, era muy bueno. Así es. Y yo me impuse en Lara, y por eso dejé al chavismo, precisamente porque dije, no voy a contribuir en el tema de la expropiación de empresas por allá. Así es. Y no estuve de acuerdo con la expropiación del Valle del Turbio. Y si tú revisas nuestras opiniones y nuestras posiciones de hace 10 años y 12 años y 15 años, vas a ver que es lo mismo que estoy diciendo ahorita. A mí nadie, yo reto a quien sea que me busque un video donde yo alguna vez salí diciéndole al otro escuálido, pitiyanqui, capitalista, patria socialismo, muerte. Nunca. Y yo estuve, porque yo no niego mi origen, yo estuve en el chavismo. Y cuando hubo de tener diferencias con ellos, me fui. Y cuando estuve también en la mesa de la Unidad Democrática y vimos que eso también era una gallera, porque era una gallera, y 4 partidos entonces querían imponerle la voluntad a los otros, hay unos que callan, yo no callo, porque hay gente allí, bueno, que simplemente se queda esperando a que aquel diga lo que él quiere escuchar de ti y tú repetir como loro para que posteriormente no te venga el chantaje precisamente de esos laboratorios. Eso no es así. Y por eso yo creo, Kiko, que si nosotros, quienes sabemos que la realidad, que la conciencia del país, por lo menos en un 80% de la población, tampoco, porque no es que el Twitter es el país, no. El país nacional, incluso no me refiero al país político, me refiero al país nacional. Ese país nacional, el 80% de los venezolanos hoy lo que quieren son soluciones a sus problemas, y quiere paz, y quiere democracia, y quiere elecciones. Pero fíjate, Kiko, Vamos al corte. pero si no nos unimos, Ajá. y pasa lo que tú me acabas de decir, y entonces los periodistas amigos tuyos, cuando ves que le están cayendo, Kiko tiene razón, pero se callan, y se inhiben para que no los maltraten, bueno, entonces ahí estamos jotas. Vamos a ir al corte. Vamos a discutir que nos metimos en aguas profundas. Ya regresamos. Siguiendo en el tema, fíjate, Andrés Oppenheimer dice que él habló con la ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador sobre los videos esos, de las muertes en las calles, los cadáveres arrojándolos en el mar por el COVID-19 en Ecuador. Y él dijo, mire, sí es verdad que la cosa es fea, pero esos videos son mentiras. Así es. Era una campaña de los sectores que apoyan a Correa porque Lenín Moreno fregó a Correa, le metió 8 años de prisión, porque ni siquiera se paró, como en Venezuela, a ver que estaba en pandemia y que más bien debía buscar unidad, igualito, porque la política a veces es inhumana e insensible. Y entonces el otro le respondió con una campaña en las redes que era mentira, pero que puso a Lenín Moreno bien feo. Le quitó todo el prestigio, lo destruyó, porque es responsable de toda esa cosa que los videos decían que era mentira. Entonces, hay una cosa horrible. El expresidente Obama, en un programa con Letterman, que está en Netflix, ahorita que todo el mundo ve Netflix, dice hace no sé cuántos años que había un problema en las redes que eran muy buenas, comunicaban horizontalmente, tú podías hablar con cualquiera, pero hablabas con los que se parecen a ti. Y entonces obviabas la diferencia que entra en cualquier análisis. En la realidad no es un solo factor, son muchos. Tú te quedas con uno solo, por lo cual todo tu análisis era malo. Entonces aquí estamos viendo cómo efectivamente los opositores hablan con los opositores, el gobierno habla con el gobierno, pero las redes impiden ver que unos a veces no son totalmente malos y que otros a veces no son totalmente buenos. Que las generalidades son malas. Porque tienes que ver que en el gobierno hay un debate también sobre el país y hay gente que tú deberías tratar de llegarle. Pero además, en la oposición, ¿cómo es que tú vas a ganar dividiendo, acusando, estigmatizando a los demás? ¿Qué tipo de aliados es uno que te dice groserías, que te ataca, que tu mamá, que no tiene argumentos pero tiene un odio muy fuerte? ¿Qué es eso, chicos? ¿Cómo vas a ganar destruyendo la unidad que era tu principal valor? Pero eso está, esos laboratorios son
hechos, diseñados para eso, para que no haya debate. Y entonces se llevan por medio todo, porque en el fondo hay unos sectores que no quieren soltar el liderazgo, no quieren reconocer que se equivocan. Eso no es liderazgo, eso es mentira. Ahora, ahí hay dos cosas, Kiko. Vamos más allá. Eso es como ese sector, repito, al sector extremista, pero que siempre anda apostando al golpe de Estado y entonces le dice a los militares, salgan, pero los atacan, lo que tú estás diciendo. Y entonces que critican al militar, los meten a todos en un saco, desconocen a la Fuerza Armada. Yo recuerdo cuando el aniversario de la Academia Militar, bueno, generaron una etiqueta y era destrozar al cadete. ¿Qué ve el cadete que está en proceso de formación? ¿Qué tiene que ver la institución de la Academia Militar? ¿Qué tiene que ver la Fuerza Armada? Que va a ser la misma Fuerza Armada, esa que está ahí va a ser la misma Fuerza Armada con el nuevo gobierno, es la misma, no la van a cambiar. Porque esa es la misma de Claro, Bolívar. y entonces empiezan a decirle a la Fuerza Armada, la Fuerza Armada tiene que estar de acuerdo con una intervención militar en el país. Nadie en Venezuela debe estar de acuerdo con una intervención militar en el país. Pero además de la intervención militar, la tal operación esa Gedeón, que era prácticamente barrer el piso con la Constitución y hacer lo que les daba la gana, pero además de eso viven pidiendo, entonces piden sanciones, piden golpe militar, piden intervención militar. Pareciera como es que, paguen, ayúdenos a montarnos ahí en el poder porque nosotros no podemos solos a través de la política. Y resulta, Kiko, que si a algo le tiene miedo el gobierno es a la política, a la verdadera política, a la política de los votos. El gobierno sabe que si todos nos unimos de verdad, sin chantaje, sin exclusión, pero también sin miedos. O sea, la gente que está ahí, que son prisioneros de los otros, que no están de acuerdo con los otros. Yo estoy seguro que la gran mayoría de los que están de ahí no están de acuerdo con el esquema de ejercicio de la política de un Leopoldo López. No están. Pero nadie sale a decir pío. ¿Me entiendes? Ni están de acuerdo con que Julio Borges y el otro salgan allá del exterior a estar pidiendo sanciones para Venezuela. Porque las sanciones es verdad. No son las sanciones las que han generado la crisis en el país, pero la han profundizado, Kiko. Es la verdad. Ahora, si esos caballeros no entienden que es solo a través del ejercicio de la política y nosotros no tenemos que pensar solo en cambiar un gobierno, que hay que cambiarlo y urgentemente, con lo cual yo sí estoy de acuerdo con elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias. Pero no es solo cambiar un gobierno, es generar un gobierno en condiciones, un nuevo gobierno en condiciones de estabilidad, de gobernabilidad, para poder tomar las grandes decisiones que en materia de economía puedan incidir en el equilibrio social del país. Si eso no es así, es mentira. Un gobierno que llegue ahí por la vía de la fuerza no dura 4 meses. 4 meses, Kiko. Y vamos al destrozo del país y la gente tiene que saber que eso es así el venezolano. Si estos señores que están allí vienen aquí, la tal operación Gedeón, y se meten en el país y comienzan entonces a matar gente y a llevarse por delante a todo el que sea, estos no son mochos, van a responder. Y aquí vamos a generar una situación de caos tipo Colombia hace una década atrás. Entonces aquí Venezuela, Kiko, se va a convertir en un polvorín. Y estamos lamentablemente, si se sigue en esa visión, estamos muy cerca de ello. Y eso es muy peligroso. No solo lo decía, porque aquí incluso nadie va a volcar la mirada a Venezuela, los efectos de invertir capital. No, si todo el mundo está en crisis. Pues imagínate tú. Y además, Kiko, este es un país que requiere miles de millones de dólares para su recuperación. Es que tú crees que no, mañana se meten a la fuerza aquí y empiezan a perseguir a todo el mundo y entonces a los 3 días ya tenemos los recursos aquí. Los 100 mil millones de dólares que se requieren medianamente para recuperar el país. Y que eso es soplar y hacer botella, eso es que hoy, mañana eso está listo. No, eso requiere acuerdos, acuerdos políticos, acuerdos a nivel internacional, acuerdos con la empresa privada, acuerdos con los actores sociales. O sea, todo deviene, Kiko, de una negociación. Y para eso hay que poner en primer plano los intereses del país. No es Henry Falcón. No, ya nosotros en su momento presentamos allí un conjunto de propuestas en el mejor momento y fue saboteado por estos mismos y no se trata de Henry Falcón, no, que sea alguien que lleve la dirección del país, pero donde todos lo podamos acompañar y decir todos tenemos que comulgar, todos, por la estabilidad, la recuperación y la refundación de Venezuela, no hay otra. Mira, veo un video en estos días
del proceso de Sudáfrica con Desmond Tutu, que dirigió la Comisión de la Verdad. Entonces ahí, filmado en televisión, en vivo. Entonces llegaba la familia. Este señor agarró, me mató el hijo, violó mis derechos, tal cosa. Y llegaba el acusado y decía, sí, yo lo hice. Pido perdón porque pasó esto, me ordenaron. Y entonces tendían al final a llegar a acuerdo y aparecía el perdón. Y por esa vía, bueno, la gente que no llegó a acuerdo fue a los tribunales a ver, a que se decidiera sus crímenes. Pero hubo perdón. Yo creo que en Venezuela, fíjate, yo creo que hay que debatir, y la política es pasión. Leopoldo, tú, yo. Perdón con justicia, Kiko. Ajá, Perdón con justicia. Okay, pero vamos a hablar en el negro que viene sobre la necesidad de salirnos de la etiqueta, de que el gobierno es narcotraficante y voluntad popular terrorista, salirnos de eso. Claro, claro, porque al final eso no es verdad. Ninguna de las dos acusaciones son verdad. Porque el gobierno tiene que reconocer la oposición, que el gobierno tiene un planteamiento, son socialistas, creen en un discurso, y el gobierno tiene que reconocer en la oposición sectores y variaciones, pero fundamentalmente un discurso democrático. Vamos a discutir eso. Cuando regresemos en su programa Kikosi por Globovisión. Fíjate, Henry, es que es muy loco todo, porque la oposición, que es diversa, plural, yo soy opositor. Y a mí me importa muy poquito esos tribunales que hay en las redes que dicen quién lo es y quién no. Yo decido quién soy, no tú, chico. Tú me vas a decir quién soy yo, tú eres bravo. Tú vas a decir que yo soy chavista porque editaste un video y todo eso. Puede que ese mercado radical te compre eso, pero como ese no es mi mercado, ¿tú te acuerdas que Ross Perot, cuando fue candidato a los Estados Unidos, dijo, si usted odia, yo no quiero su voto? A mí no me interesa la gente que odia, la respeto, existen, pero yo los llamo a una discusión, a salir del odio y ver el país, ver la gente, la crisis que tenemos, que la posibilidad de que 9,5 millones de venezolanos entren en pobreza y se mueran. Eso a mí me preocupa más. Yo creo que salir de la descalificación permanente y entrar en el reconocimiento, pero el ejemplo tiene que darlo la oposición. Porque ¿cómo es que tú vas a unir el 80% si vienes descalificando gente, ¿no? Y quitándote de gente encima porque tú eres el único que tiene la razón? Eso es lo mismo que estás criticando. Tiene que haber un proceso en el cual la gente sea lo más importante. Sí, fíjate, Kiko, tenemos que deslastrarnos del odio. Y para poder reconstruir ese país que merecemos los venezolanos, sin duda alguna tenemos que reconciliarnos. Veamos hacia Chile, a través de la concertación, y lograron superar las grandes tragedias dejadas por la propia dictadura. No solamente el caso Sudáfrica, veamos lo que ocurrió en España, Polonia, aquí mismo en Centroamérica, cómo esos países pudieron hacerlo, superar todos esos odios, habilitar ¿qué? La política, la razón y la verdad para poder avanzar en una senda de recuperación de país. Decía Américo Martín, y de allí algo que tiene que ser determinante en esa búsqueda de la reconciliación del país, que los perseguidos de hoy no se conviertan en los perseguidores del mañana. O sea, no es el acorralamiento al otro, no es la retaliación al otro porque piense distinto, porque quieran o no, y es otro de los grandes errores de este extremismo, es que desconoce la realidad política del chavismo. El chavismo es una realidad, está allí, pero no lo vas a conquistar al chavismo atacándolo, amenazándolo. Todavía no son gobierno y ya le están diciendo que los van a desaparecer de la faz de la tierra. Están equivocados, no es así. Y el gobierno que demanda este país es un gobierno, Kiko, verdaderamente que habilite el centro político para reconciliar posiciones, para además manejar en el esquema de relaciones internacionales de Venezuela, manejar también en el marco de la diversidad y la pluralidad, relaciones desde Estados Unidos, Rusia, China, Colombia, y cómo restablecer nuestro espacio que nos hemos ganado a través de los años. Pero primero tenemos que reconstruirnos nosotros internamente, y eso tiene que ver, Kiko, con la necesaria reconstrucción de la oposición venezolana. Tú decías el caso Vladimir ayer. Yo veía también que por ahí cargan a Enrique Ochoa, porque Enrique interpuso un recurso ante el TSJ, que es más,
ni siquiera creo que lo admitieron y no es sobre el recurso de Ochoa. Bueno, ahí cargan Ochoa y le dicen 40.000 cosas. Y Ochoa ha venido planteando también sus verdades que nosotros también compartimos. Ahora, tratan de relegar a un sector simplemente porque habilitamos ¿qué? Los criterios, Kiko, repito, de la política y siempre hemos transitado el camino de la constitucionalidad, el camino a lograr el cambio del gobierno por la vía pacífica, democrática y electoral. No hay otro camino, el otro camino es la guerra. Y ese camino de la guerra no es el que quiere el venezolano ni es el que desea la comunidad internacional. Y lo otro que nosotros también hemos sostenido, sí, nosotros valoramos, apreciamos, agradecemos el acompañamiento internacional desde la cooperación y no desde la injerencia. De ningún país, ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Cuba, ni de Rusia, de nadie. Los venezolanos resolvemos nuestros problemas como venezolanos y aceptamos recomendaciones, propuestas, etcétera, y que nos ayuden, está bien, pero no es que nos quieran imponer cosas desde afuera tampoco. Y por eso es que aquí no podemos prestarnos, Kiko, precisamente para que haya un sector de la política que nos excluya a los que estamos aquí y simplemente entonces la política se haga más allá de nuestras fronteras. Esas son verdades. Y la gente tiene que entender, la gente tiene que reconocer. Yo sé que hay mucha gente desesperanzada, frustrada, etcétera, pero con eso no vamos a resolver los problemas del país. Nosotros, queridos hermanos, siempre habilitemos, además de la razón, habilitemos la verdad. Que solamente con la verdad vamos a derrotar siempre la maldad. Y un gobierno que ha sido malévolo, que ha sido incapaz, que además de inepto, ha generado todo este esquema polarizado, interesado de peleas permanentes, pero ese esquema no lo podemos asumir nosotros. No podemos ahora nosotros repetir el mismo esquema. La medicina tiene que ser otra. La medicina es la reconciliación, la concertación, la negociación para un acuerdo de unidad nacional que nos permita salvar el país. Mira, el problema eléctrico en Lara se ha profundizado. Mucho, terrible. Pero me dicen a mí que hay distintos sectores proponiéndole a la gobernadora salidas, una mesa técnica y nada, ¿no? Bueno, Kiko, fíjate, claro, uno entiende que en el problema de la electricidad es un problema de mayor envergadura, o sea, aquí no se hizo mantenimiento, entiendo que el caso Zulia, Lara, Táchira y Barinas, estos estados, bueno, tienen una red que sufre con mayor agudeza el problema de la falta de mantenimiento. Entonces ahora hemos pasado de 4 horas de cortes de servicio hasta 8, 9 horas y casi todos los días. Pero además del servicio de luz, bueno, el servicio de agua potable, el servicio de gas doméstico, el problema, las colas de la gasolina. ¿El agua? ¿Cómo están con el agua? Aquí no hay agua. Severos problemas de agua. Ahora, la gente te decía, Kiko, yo estuve en la gobernación y estuve en la alcaldía. Hagan una comparación simplemente y que alguien me diga si nosotros desde nuestro ejercicio como gobernador y alcalde siempre nos habilitamos eso de la concertación, del diálogo, el entendimiento, la solución de los problemas de ese estado, de ese municipio. Eso no fue lo que ocurrió y mucha gente se dejó llevar en las elecciones por eso. La tal Esperanza, la gobernadora, la Esperanza y las descalificaciones de los propios aliados tuyos. Y ahí está, entregamos un Estado que yo creo, hoy estoy más convencido que nunca, debemos rescatar en un proceso electoral. Hay que rescatar Miranda, hay que rescatar Lara, hay que rescatar Zulia, aglutinar fuerzas, reconstruir la unidad y vamos por la conquista del poder en democracia. Así es como lo vamos a hacer. Gracias, Henry, por estar con nosotros. Gracias, Kiko, Kiko. por Globovisión.